Gracias, presidente. Buenos días, señorías. El señor Barbón parecía ofendido el pasado miércoles cuando contestó a nuestro portavoz diciendo que él no se había beneficiado de la situación creada por la pandemia. Y lo dijo con un tono tan convencido que casi nos lo creemos. Pero no. Señor Barbón, podemos ser nuevos pero no inocentes. Mire el bloque de propuestas que se han presentado. Son las mismas que ya había al principio de la legislatura. Todo está por hacer. La pandemia ha sido su escudo para eludir enfrentarse a los problemas. ¿Y eso cómo lo llaman? ¿No es beneficiarse? Se ha escudado en la pandemia para no hacer nada, y eso en su uso político, en su beneficio, con medidas populistas o electorales que solucionan y no solucionan los problemas de Asturias. La gravedad de la situación en Asturias no deja lugar a consideraciones benévolas. La gestión del Partido Socialista al frente de nuestra comunidad autónoma está siendo una legislatura más como un mal sueño para los asturianos. Asistimos a un desplome que afecta a todas las áreas de nuestra sociedad, un desplome que va mucho más allá del triste enfoque con el que tratan de enfrentarse a la pandemia, su coartada, para difuminar todos los problemas y reafirmarse en su desgobierno. Porque, señor Barbón, señores del Gobierno autonómico, desde Vox estamos convencidos de que se puede y se debe hacer mucho más por Asturias. Sus más de 30 años gobernando esta región presenta un balance increíblemente vacío, hasta el punto de que a día de hoy siguen apareciendo en su programa político las mismas proclamas de entonces. Todos esos avances sociales, toda esa prometida reindustrialización, todo ese invento por mantener a los votantes pendientes de un hilo, avanza hacia una languidez permanente. Y somos nosotros lo que se los decimos, sí, Vox, a quien en su permanente demagogia quieren relegar al papel de enemigo del mundo. Señor Barbón, señores del Gobierno autonómico, despierten, Asturias va mal y esto no es catastrofismo. Empecemos por algo muy básico. Empecemos, por ejemplo, por la necesidad de incrementar la inversión y el gasto en infraestructuras, aumentando la dotación presupuestaria destinada a las mismas, especialmente en lo referido al despliegue de las infraestructuras de telecomunicación y redes de banda ancha de alta velocidad, pero también en lo que toca al estado de las comunicaciones por carretera. Hablamos de las vías de circulación. Se hace imprescindible el mantenimiento y conservación de las carreteras para que los asturianos circulen por ellas con unas mínimas condiciones de seguridad. Y es que en la actualidad un trayecto por las carreteras de nuestra región nos acerca a las comunicaciones de siglos pasados. Vías estrechas, firmes en mal estado, baches, en resumen, un peligro para los usuarios que ustedes deben solucionar y no lo hacen. Desde Vox proponemos algo tan sencillo como que se elabore un calendario de planificación anual de conservación y mantenimiento de las mismas y que se cumpla. Desde Vox proponemos la elaboración de un plan de obras en los puertos marítimos de titularidad autonómica y en relación con las comunicaciones aéreas la implantación de las medidas adecuadas para mejorar y potenciar la libre competencia, así como para mejorar la oferta. Pero por ser muy importante todo lo que hemos tratado hasta aquí, no olvidemos nuestra principal carencia en materia de comunicaciones. Como bien saben, nos referimos a la eternamente esperada llegada a Asturias de la red ferroviaria de alta velocidad. Y con ello hablamos, señorías, del mayor exponente de su inoperancia. Promesas falsas, compromisos rotos, plazos incumplidos, todo tipo de actuaciones interesadas, en resumen, que han puesto en el último lugar de la cola de España a nuestra comunidad autónoma. Desde Vox no proponemos, exigimos que se finalicen estas infraestructuras pendientes. Todo lo que puedan aducir ya es inaceptable. Nuestra comunidad autónoma no puede esperar más. Porque tampoco puede esperarse más de que cese de la presión fiscal sobre los asturianos. Ya saben, ese infierno fiscal que ustedes niegan poniendo cara de falsa inocencia, pero en el que ciertamente han convertido a Asturias. Porque en realidad les resulta indiferente que los asturianos estén al límite, señorías. Ustedes aprietan para todos los sitios y les da igual que particulares y empresas sufran lo indecible para no contraer deudas con la hacienda pública
o que emigren buscando el amparo de otras comunidades con una fiscalidad más favorable. Nos preguntamos qué van a hacer cuando acaben con los pequeños empresarios y esa rareza que ya es la clase media, cuyos componentes son cada vez más escasos. Por todo eso, Vox propone, en materia de fiscalidad, para evitar que Asturias continúe siendo un infierno fiscal, la elaboración de una ambiciosa reforma fiscal de modo que los impuestos no se conviertan en un obstáculo a la hora de fomentar la actividad económica y la inversión en la región y en los ciudadanos. Sabemos que su sed de recaudación es insaciable, pero también sabemos que las nuestras son medidas realizables que contribuirían a dinamizar la economía de la sociedad asturiana. Y no nos cabe duda de que para poder asumir esta disminución de ingresos por rebaja en la carga fiscal, previamente sería necesario, imprescindible, que renunciasen a dedicar tantos recursos a temas improductivos, a todos esos temas que desde nuestro punto de vista abundan en Asturias. La Administración pública, por ejemplo, necesitada de una inaplazable reforma que la dote de lo que ahora no tiene, es decir, eficiencia, eficacia y capacidad para adaptarse al escenario actual. Y todo por ello de 30 años de gobierno socialista, haciendo crecer un monstruo inabarcable y siempre a costa de recursos que deberían haber revertido en los asturianos. Por eso, Vox propone en esta materia que se aborde una profunda y decidida reestructuración del sector público asturiano, suprimiendo entes, entidades y empresas públicas cuyo funcionamiento no descanse en el principio de racionalidad económica y administrativa. Pero sigamos con el destino de recursos que ustedes dirigen a temas improductivos. Porque no es solo improductiva la Administración, señorías. Más de lo mismo pueden decirse de la mayor parte de las partidas dedicadas a subvenciones a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones, etc. Debería evitarse ese dispendio y por eso Vox propone que se ordene la inmediata suspensión de la ejecución presupuestaria por todas ellas, a todas, salvo a las que en su proyecto incluyan en su objetivo directo la ayuda a los afectados por el coronavirus o la creación de empleo para paliar sus consecuencias económicas. Unas consecuencias económicas que merece la pena analizar en su influencia sobre el ciudadano, porque ya las sufrimos todos, individuos y familias asomándose al umbral de la pobreza. Sabemos que un componente tan importante para la sociedad como son las familias numerosas va a verse muy seriamente afectado y necesita de la incorporación de medidas que ayuden a paliar las dificultades a las que se enfrenta. Por eso, desde Vox proponemos la aprobación de un plan de ayudas a familias numerosas del Principado de Asturias, con especial atención a las familias numerosas residentes en núcleos rurales. Y es que nos enfrentamos a tiempos difíciles, señorías. Les animo a que escuchen a las voces en la calle. Verán lo que les dicen. Vayan a preguntar a hosteleros, comerciantes, pequeños empresarios, taxistas, transportistas. Escucharán que están hartos, por decirlo con suavidad. Pero no vamos a perder el hilo. Continuamos con otro asunto que va de mal en peor, la industria. Una industria cuyos índices ya eran malísimos antes del desastre actual. Y si era así entonces, ¿cómo va a ser ahora? Señorías, ¿qué más quisiéramos que hubiese lugar a cierto optimismo? Pero no lo hay. Esto apunta a debacle. Pero eso sí, en su programa mantienen, al igual que en cada legislatura, como si hablasen de algo nuevo, la necesaria y prioritaria reindustrialización de Asturias. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo pueden ser tan atrevidos? No lo han conseguido en estos 30 años, ¿cómo lo van a hacer ahora? Ahora, más para irrealidad, que no paran de repetir que la economía es algo secundario, porque lo prioritario es salvar vidas. Señorías, lo que no sabemos es de qué van a vivir los que sobrevivan. Como no sea de salarios sociales, subsidios, de nada. Vox propone un plan de ayudas al empleo juvenil y un plan de ayudas para parados de larga duración, dotados siempre con ayudas directas a las pymes, a los autónomos para la contratación indefinida de menores de 30 años y mayores de 45. Vox propone que se apruebe con carácter inmediato el Estatuto Electrointensivo. También proponemos que se promueva como financiación público-privada e incentivos fiscales
la explotación de los recursos autonómicos del subsuelo. Por otro lado, si se lograse cambiar la tendencia y por una vez propiciasen una mayor demanda del empleo industrial, se presentaría una dificultad añadida. No sabemos qué asturianos acudirían, porque cada vez hay menos personas en edad de trabajar en Asturias. Mejor dicho, en realidad, en todos los ámbitos. La espiral negativa en el ámbito demográfico no para de descender. Ahí sí que somos líderes. Total, que ni empleo, ni población activa, y así cada vez menos personas que educar. Y aún así, los cada vez menos niños que alcanzan la edad escolar tienen que soportar el verse sometidos a su manipulación partidista, a su intento de marcarlos con su ideología, a su afán por situarlos dentro de su arquitectura social. Desde Vox queremos que esta tendencia socialista no se haga hegemónica y por ello proponemos la libertad de elección de centros educativos y la implantación del PIN parental, señorías, de modo que resulte necesario el consentimiento de los padres o tutores para toda actividad relacionada con los valores, la ética o la moral social. Vox propone que se propicie un acuerdo para desarrollar los aspectos esenciales de un decreto que regule la atención a la diversidad educativa. Es esencial que las nuevas generaciones crezcan con una educación libre de sesgo ideológico y, en todo caso, determinada por la libertad de elección que ejerzan sus padres o tutores. Pero sabemos que va a ser difícil porque ustedes se ocupan constantemente de dejar claro que su intención es marcar a la sociedad asturiana con sus doctrinas. Eso mismo es precisamente lo que ocurre con la lengua. Es de conocimiento público nuestro concepto sobre esto, así que para qué vamos a explicarles nuestra posición. Pero solo por resumir, explicitamos de nuevo que no estamos por sumarnos a ese intento de incorporación del bable en la lengua, o como lo quieran llamar. No se puede apoyar esa maniobra absurda, impostada, con aspiraciones supremacistas que intentan colocarnos con calzador a los asturianos en la senda de separatistas e independentistas. Y lo hacen de una manera tan forzada, tan artificial y tan obligatoria que han acabado con cualquier consideración de interés que ese debate pudiera haber tenido. Al final, señorías, lo más lamentable es cómo tratan de revestir ustedes de supuesta cultura sus cada vez más descarados propósitos de manejo social y de imposición de sus idearios, que es lo que ciertamente hay detrás de todo esto. Por tanto, Vox propone, en absoluto desacuerdo con sus pretensiones sobre este asunto, que se eliminen todas las partidas destinadas en los presupuestos generales del Principado a política lingüística. Porque, señorías, en una comunidad autónoma como la nuestra, tan dependiente de las visitas que nos hacen los turistas, todo argumento para atraerlos es bueno. Y los relacionados con la cultura y el arte son argumentos excelentes, siempre que no hayan sido pasados previamente por su tamiz ideológico. Vox propone que se disponga la elaboración de un plan de turismo seguro, así como la redacción de un plan de ayudas directas al sector turístico, que sirva para paliar los efectos económicos ocasionados por las restricciones impuestas por la segunda ola del COVID-19. Y es que, señorías, necesitamos que nuestra región siga siendo atractiva a los ojos de los visitantes, y por ello son muchas las actuaciones que deben realizarse. Entre ellas, el cuidado y atención al medio rural es fundamental. Por todo ello, Vox propone que se regule de manera expresa la devolución de los montes a las comunidades beneficiarias. Pero creemos que en esta misma línea de atención a la naturaleza que nos rodea deberían abarcar más ámbitos. Por ejemplo, con la puesta en marcha de los trámites normativos necesarios para convertir al lobo en especie cinegética o con algunas repetidas propuestas en relación a la normativa de pescas en aguas continentales. Vox propone, en este último ámbito, la paralización y anulación de las actuaciones relativas a la modificación de la normativa de pesca dirigidas a la reducción de los cupos de capturas de salmón, trucha y otras especies restringidas. Pero, señorías, mantengamos la sintonía con la naturaleza que nos rodea, porque sólo así conseguiremos preservar un entorno privilegiado y saludable que contribuya a nuestro bienestar. Como ustedes dicen, la salud es lo primero, ustedes y todos, y sobre todo también nosotros. Hablamos ahora de salud. Señorías, a la vista del desarrollo de las muchas cosas, solo podemos insistir en algo evidente.
por mucho que se empeñen en cantar las alabanzas de su gestión sanitaria, por mucho que hayan destinado partidas enormes a su presupuesto, por mucho que se hayan puesto todas las medallas en la primera fase de la pandemia, por mucho que el COVID se haya vuelto su coartada para todo, está claro que la situación les ha superado. Sencillamente es que no han sido capaces, no están a la altura. De acuerdo que en la primera ola todo era desconocido y se necesitaba experiencia. Había que darles margen. Pero desde aquello han transcurrido los meses y no solo han sido capaces de preparar la contingencia de esta más que probable segunda fase que les ha llegado antes de lo previsto, sino que les ha arrollado literalmente. Toda su actuación se queda en medidas cosméticas de cara a la galería, porque está claro que en su política de atender a los problemas a hechos consumados están dejando por el camino la economía de toda la región, y lo más triste es que no contentan a nadie. Miren, los pacientes confirmados, desorientados en sus casas, a no ser que la cosa se complique demasiado. Su entorno confinado, a veces con libertad de movimientos en otras, preocupados sin saber por dónde tirar. Los médicos y el personal sanitario hartos de ser lo que tienen que dar la cara, sobrepasados de trabajo y muy descontentos. Y los ciudadanos, muchos pensando de dónde van a conseguir el sustento de aquí en adelante. Y el resto desesperados, porque son el banco de pruebas donde sus mandatarios ensayan a ver si en alguna de las pruebas aciertan. Lo dicho, buenas palabras y nada más. Y volvamos a la adopción de medidas más propias de la Edad Media del siglo XXI, confinamiento y restricción, y traspasarles la responsabilidad a los ciudadanos. Todavía no sabemos dónde están los rastreadores, todavía no sabemos cómo es posible que se hagan cierres perimetrales y no se siga exhaustivamente el hilo de contactos cuando se detecta un positivo. En fin, no vamos a seguir, pero es necesario que cambien sus planteamientos. Menos sermones, menos castigos a empresarios, comerciantes y hosteleros y más efectividad. Donde sí queremos incidir de nuevo es que en los problemas que ya existían antes del COVID no solo se mantienen, sino que se han multiplicado. Por enumerarlos otra vez, atención primaria, listas de espera, atención a enfermos crónicos, personal sanitario insuficiente, medios escasos y el muy preocupante incremento de casos en salud mental. Ya ven, son muchas las necesidades que demandan una solución, pero consideramos que debe seleccionarse las más sobresalientes. Y por eso Vox propone que se apruebe un plan de incentivos a los facultativos y personal de servicios sanitarios. Vox propone que se garantice la gestión adecuada y el aprovisionamiento de los recursos materiales necesarios para atender las necesidades del sector público asturiano. Vox propone que se establezcan con carácter urgente medidas de colaboración público-privada. No cabe duda que estas medidas deben combinarse con otras complementarias dirigidas a proteger a los sectores de la población más sensibles, evitando así su exposición directa a los riesgos de la pandemia. Nos referimos, está claro, a nuestros mayores, otro ejemplo de cómo la situación les ha superado. Ya saben del desastre de la primera fase. La mayor parte de los fallecidos, personas mayores con y sin patologías. Resulta difícil de comprender cómo son incapaces de controlar el crecimiento del número de enfermos de residencias de ancianos. Cierto que se trata de un problema complicado, pero no pueden dejar de prestarse la mayor atención a quienes son más vulnerables y no pueden retraerse más la dotación de los medios de protección adecuados para el personal que lo atienden, tanto en residencias privadas como públicas. Vox propone dotar presupuestariamente a nuestras residencias de mayores de forma preferente con todos los medios materiales y humanos necesarios. Vox propone, además, la elaboración y remisión inmediata en esta Cámara de una propuesta en aras de que ningún asturiano más fallezca sin recibir estas prestaciones. Por último, quiero hacer mención de otro asunto sobre el que ustedes no desperdician ocasión para hacer una exhibición de suficiencia, la igualdad, que es la que Vox también propone. Miren, no basta pretender para resolver los problemas que tienen muchas mujeres. El único alegato se apoye en que tengamos que expresarnos en su terminología única y en que la sociedad aplauda todo lo que suponga supremacía y empoderamiento de la mujer. Voy a ser breve porque solo quiero decirle que igualdad significa para nosotros eso, igualdad. Ese cruce de palabras que el miércoles tuvieron la bancada del Partido Socialista con nuestro grupo Vox en cuanto al feminismo me lleva hoy a dar mi opinión como mujer dentro de mi grupo parlamentario. No creemos que el feminismo actual
con su teoría del género, esté solucionando el problema de la violencia sobre las mujeres. Aquí se aplican, señorías, políticas de género muy bien financiadas, con subvenciones, y los casos de violencia aumentan cada año. Algo no se está haciendo bien, señorías. Tendrían que ir a la causa que genera ese problema. El feminismo actual dice que nos matan y nos golpea por el hecho de ser mujer. ¿Ustedes ven alguna vez a hombres saliendo a la calle a golpear a mujeres? Tienen que buscar las causas y no lo hacen porque todo lo reducen a una cuestión ideológica de guerra de sexos. Eso es lo que se está transmitiendo. ¿Por qué no se estudia la relación que existe, por ejemplo, entre el alcohol y las drogas dentro de la familia y la violencia contra la mujer? Por ejemplo, ya saben, creemos que la violencia es violencia, sin apellidos, y debe ser castigada con toda dureza, sea cual sea el sexo de la persona que la ejerce. Creemos en la igualdad de oportunidades para todos, sea cual sea el sexo de la persona. Creemos en la objetividad que debería impregnar los contenidos de la ley, sin dar, por supuesto, que solo uno de los sexos ejerce violencia sobre el otro. Por eso, Vox propone garantizar mediante instrumentos políticos, jurídicos y administrativos necesarios la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, amparada constitucionalmente en todos los ámbitos de su competencia. Y termino, señorías. Han sido muchos los asuntos desgranados en esta intervención y de todos ellos hemos expresado una opinión política, al tiempo que presentamos las propuestas que consideramos más correctas para su encaje en la sociedad. Unas propuestas realizadas desde el interés para que Asturias mejore, no para que necesariamente les guste. Porque sí, señorías, a Vox Asturias lo que le interesa de verdad es Asturias, nuestra región. Y por eso no puedo evitar afearles que constantemente se sirvan de argumentos falsos y artimañas retóricas para tratar de hacer creer a la opinión pública que Vox, por el hecho de considerar el Estado de las Autonomías un sistema fallido para España, no se pueden permitir, no está interesado en el gobierno de nuestra región. Gobernar una región es una cosa y las autonomías otra. Vox participa activamente en este Parlamento con legítimo interés y debería ser incluido en todos los debates y consultas, aunque sea discrepando, porque así lo han querido sus votantes. Y lo malo es para Asturias que el señor Barbón y todos los que le apoyan o pactan con él se permitan ese desprecio olímpicamente antidemocrático para con quienes tienen conceptos sociales alejados del suyo, porque con ello renuncia a ser el presidente de todos los votantes de Vox. El talante que demuestran ustedes solo sirve para mostrar sin disimulo un odio y resentimiento injustificado con quienes discrepan, para polarizar y viciar el ambiente. Señorías, harían bien en pararse a pensar y darse cuenta que no por mucho querer desplazarnos, por mucho intentar despojarnos del pan y la sal, vamos a desaparecer. Han elegido una estrategia equivocada y así se lo haremos saber cada vez que sea necesario, cada vez que sus políticas se alejen de lo que consideramos lo mejor para Asturias. Gracias.